vamos a partir. Quiero darles la bienvenida a nuestra quinta conferencia internacional de Aprendo en Casa. Esta vez nos convoca un tema fascinante y muy atingente a lo que está hoy día viviendo nuestros estudiantes, la ciudadanía en general de nuestros países. Hemos llamado a esta conferencia Ciudadanía Global, aprendiendo a cambiar el mundo. Mi nombre es Ana María Ratz, soy la directora de la Fundación Reimagina y de esta iniciativa que se llama Aprendo en Casa, de la cual ustedes ya están al tanto, una iniciativa que se desarrolla en conjunto con la Oficina Regional de Harvard para Chile, el David Rockefeller Center para Estudios Latinoamericanos, y cuenta con el apoyo y la colaboración de la Fundación BHP y la Fundación Reimagina. Quiero darles la bienvenida por estar aquí hoy, por acompañarnos, por darse el tiempo para poder reflexionar sobre estos temas. Estamos felices de volver a ver a muchos de ustedes que seguramente ya nos han acompañado durante este ciclo. Me gustaría, antes de partir, y como para ir calentando los motores, como decimos en esta parte del mundo, que pudieran tomar un link, una liga, como dicen en México, un enlace que hemos puesto en el chat, porque queremos conocer de primera mano de ustedes la respuesta a esta pregunta, ¿no? A tu parecer, ¿qué desafíos globales que enfrentamos hoy como humanidad deben ser abordados desde la escuela? Este link, esta liga que tienen ahí, la pueden abrir e ir comentando durante un tiempo, porque después de un ratito más vamos a revisar estas respuestas comunes, y nos interesa mucho su participación y de todas maneras su visión al respecto. Bueno, como varios de ustedes ya conocen, Aprendo en Casa es una iniciativa que partió recién en el año 2020, aproximadamente en marzo. Somos una iniciativa que busca transformar los aprendizajes para el siglo XXI, si bien nacimos como una respuesta para el momento crítico que estaban viviendo las escuelas, las comunidades escolares de América Latina debido a la crisis del COVID. Durante todos estos meses de trabajo hemos ido explorando y avanzando en una visión de la educación transformadora, mucho más inclusiva, y que es posible y únicamente gracias a la colaboración y al trabajo que Aprendo en Casa hace en conjunto con las organizaciones que la conforman. Hoy día Aprendo en Casa está formada por 73 organizaciones que están presentes en 7 países de la región. Son todas organizaciones que probablemente ustedes conozcan algunas, pero que tienen un sello de presencia, de calidad, de trayectoria en la educación integral, en una educación que busca complementar y ser realmente una respuesta a las miradas del siglo XXI. No es mi intención comentarles de cada una, pero son organizaciones que vienen de la tecnología, del apoyo socioemocional, del desarrollo territorial, de las artes. Son organizaciones que tienen presencias en distintos territorios, también en la internet, están de la mano trabajan de la mano de profesores, pero también de estudiantes, de familias, tienen una diversidad muy interesante en términos del tipo de público al cual atienden y también los enfoques que van teniendo. Organizaciones que tienen presencia latinoamericana, pero también en espacios mucho más acotados, de apoyo al desarrollo de nuevas metodologías, apoyo curricular, apoyo al desarrollo de habilidades. Son todas organizaciones, como les digo, muy líderes y además con una trayectoria muy importante y un compromiso enorme con la mirada y la llegada de una educación cada vez más integral y realmente de calidad que responda a las necesidades que hoy día tiene América Latina. Y con estas organizaciones que conformamos Aprendo en Casa también tenemos un espíritu de poder contribuir
a los gobiernos y a las políticas públicas de la región. Esto nos ha permitido tener hoy día un trabajo colaborativo con los ministerios de Educación de Ecuador, de Chile, con la Red de Museos Públicos de Argentina, con el Ministerio de Educación de Colombia y recientemente con el Ministerio de Educación de Paraguay. Es decir, lo que hacemos, si bien parte de un esfuerzo de organizaciones y de fundaciones que están en el mundo más bien de la sociedad civil, busca y aspira a ser también un puente y una contribución permanente a las distintas políticas educativas, políticas que tienen que ver desde la entrega de recursos educativos y actualización del currículum, como es el caso del Ministerio de Ecuador, pero también políticas que tienen que ver con el fortalecimiento de la educación pública, como es el caso de Chile, en donde Aprendo en Casa establece una colaboración justamente para trabajar con foco en esas escuelas públicas, o en el caso de Paraguay, una política que busca fomentar la innovación al interior de la sala de clase. Entonces, hemos ido transitando en este camino y ha sido solo posible gracias al trabajo que hacemos con estas organizaciones. Lo que hoy día nos convoca es lo que hemos llamado el laboratorio de aprendizajes. El laboratorio de aprendizajes es una estrategia de formación, de generación de capacidades, de las cuales ustedes son parte, por cierto, y que a lo largo de este tiempo ha convocado aproximadamente 7.600 personas que han participado en nuestras conferencias, que están aplicando las estrategias de formación, equipos de educación pública que están implementando los distintos talleres o recibiendo los materiales. Este laboratorio de aprendizaje de Aprendo en Casa tiene 5 grandes como pilares o temas en los cuales hemos trabajado. Son pilares todos complementarios, sobre educación con tecnología, el poder abordar también las metodologías que están transformando el aprendizaje, por supuesto las habilidades del siglo XXI, el desarrollo socioemocional, cómo liderar el cambio educativo, en fin. Y este laboratorio tiene una intención, por un lado, de inspirar, y es lo que buscamos con conferencias como las de hoy, con los invitados como los de hoy, pero también un espacio para compartir y generar comunidad y fortalecer ese conocimiento intercambiando prácticas, experiencias y la creación propiamente tal de nuevos recursos y un espacio de exploración permanente. Como les decía, el laboratorio tiene un ancla muy fuerte en la parte de las conferencias, que bueno, hoy día esto es lo que nos convoca, pero también en los círculos de aprendizaje o estos talleres que nosotros realizamos en torno a estos temas, que lo que busca es profundizar de la mano de las organizaciones que son parte del ecosistema Aprendo en Casa, prácticas que han sido probadas, estrategias que tienen una aplicabilidad real en terreno latinoamericano. Y eso lo hacemos también de manera permanente para poder transferir de forma mucho más ágil y efectiva estas estrategias, estas prácticas que hoy día se demandan muchísimo. Y también, bueno, el poder tener en este espacio un permanente feedback y conocimiento y de alguna manera retroalimentación de lo que nos va entregando la misma comunidad. Quiero invitarlos ahora, antes de dar paso al contexto de nuestra conferencia, a ver un poquito sobre, ahí si me puedes ayudar, Alberto, con las respuestas, las primeras respuestas sobre, a tu parecer, qué desafíos globales que enfrentamos hoy como humanidad debieran ser abordados desde la escuela. Tenemos una nube de tags, aparece, bueno, lo socioemocional, el medio ambiente, la colaboración, la inclusión, la virtualidad, la preparación para la vida, la apropiación del medio ambiente, aparecen los valores, el uso de la tecnología de manera segura, la inclusión, la capacitación emocional,
un mundo sin racismo, el poder abordar las fake news y la radicalidad de las ideas, o la radicalización de las ideas, el poder incentivarnos que somos ciudadanos, la ciudadanía, como dicen también ahora aquí en el chat, el empoderamiento femenino, la falta de autorregulación, es decir, aquí hay un mapa bastante amplio, pero a la vez muy potente y con un nivel de profundidad que nos da cuenta de la importancia y la vigencia, ahora más que nunca, del espacio educativo como lo es la escuela, ¿no? Gracias por colaborar con esta pequeñísima encuesta. Nos entrega bastantes pistas y también nos sintoniza a todos frente a la conversación que vamos a tener ahora con nuestros invitados. Bien, poniéndonos a tono ahora con la conferencia propiamente tal. Perdonen, ay no, un segundo, porque necesito aquí, muy bien. Ay, bueno, voy a pasar muy rápido. Está bien. Bueno, quería contarles que desde Aprendo en Casa hemos hecho un estudio con el Centro de Investigación de Avanzada de la Universidad de Chile y con el Centro de Políticas y Prácticas en Educación de la Universidad Católica de Chile, Elige Educar, con el apoyo de la Fundación BHP. Hicimos un estudio a docentes en pandemia, una encuesta, y yo quería traerles hoy un par de datos nada más que me parecen interesantes como para ir de a poco contextualizando las conversaciones que vamos a tener. O sea, por un lado, el 91% de los docentes declara que ha aplicado nuevas metodologías de enseñanza en su sala de clases, o sea, virtual, por cierto, o híbrida. Hay aquí un espacio enorme de aprendizaje, de cambio, que nos empieza a entregar pistas muy robustas de el nivel de adaptabilidad que han debido tener los docentes para enfrentar la pandemia. Asimismo, preguntamos las capacidades requeridas para su desarrollo profesional, ¿no? Que dónde ven los docentes que requieren más apoyo. Y está por un lado, bueno, la enseñanza y la evaluación efectiva a distancia. Es obvio cuando tenemos una situación de educación a distancia e híbrida que nos tomó absolutamente por sorpresa, que ahí hay un espacio, pero también nos llama la atención la búsqueda de nuevas metodologías, el desarrollo socioemocional, el saber utilizar las herramientas tecnológicas, las habilidades específicas en los estudiantes, es decir, esta demanda docente con respecto a cómo abordar una educación durante y post pandemia empieza a poner muchísimo más énfasis y a tono con esta visión de una educación integral, efectiva para responder a los desafíos del siglo XXI. Y dentro de esa encuesta también les preguntamos cuáles son esas habilidades críticas a desarrollar en los estudiantes, ¿no? Y aparece, por cierto, con un porcentaje enorme, 49%, el pensamiento crítico, es decir, bueno, ustedes conocen mejor que nadie estas habilidades, pero es el poder profundizar sobre lo que estamos pensando, el poder tener miradas complementarias de la realidad, el trabajo colaborativo, pero también aparece la resolución de problemas, la creatividad, las habilidades sociales e interculturales, la flexibilidad, la adaptación, es decir, son habilidades que durante mucho tiempo habían estado como poco priorizadas para nuestro contexto educativo y hoy día claramente tienen un peso distinto y una prioridad distinta que resuenan más allá de la pandemia, y esa es como también la invitación a pensar este cambio educativo, no solo por un momento de tensión y de máximo quiebre que hemos tenido como sistema escolar, sino también un momento de cambio que responda a las necesidades que la sociedad del siglo XXI en América Latina está demandando.
Asimismo, hicimos recientemente junto a la consultora McKinsey y la Fundación Ashoka una radiografía de las tendencias de educación del siglo XXI en la región. Y lo que vimos fue que estas organizaciones que son parte de Aprendo en Casa, esta encuesta este estudio se hizo a los 70 y tantos líderes de organizaciones de Aprendo en Casa en los 7 países. Queríamos mirar en qué ámbitos y en qué ejes de la educación del siglo XXI están trabajando. Y aquí aparece con muchísima fuerza y por eso me parecía bonito también traer este slide, porque nos habla de las habilidades para vivir, las competencias que tienen que ver más con la ciudadanía, lo cívico, la conciencia sociocultural, bueno, y también habilidades que tienen que ver con la parte de liderazgo, de adaptabilidad, maneras de pensar, la creatividad, resolución de problemas, metacognición, es decir, hay un grupo, y ese es el que está hoy día contextualizado y trabajando en esta iniciativa Aprendo en Casa, que pone como prioridad estas habilidades. Y bueno, dentro de las prioridades o características para esta educación que promueve las habilidades del siglo XXI es que sea pertinente, es que sea inclusiva, que atienda a las emociones conectada con la realidad, que es parte de lo que hoy día también convoca esta conferencia, ¿no? Llevando a través de metodologías activas, de poner en práctica, de desarrollar proyectos para poder desarrollar estas habilidades y también abordar los temas que nos conectan con nuestro entorno y nuestra realidad. Finalmente, comentarles que como iniciativa nosotros lo que hacemos es, con todas estas sugerencias, miradas, vamos identificando, seleccionando y priorizando contenido, materiales, herramientas, estrategias en la plataforma Aprendo en Casa, que está alimentada por estas 73 organizaciones y que se ordenan a partir también de esas prioridades. Hay una invitación específica hoy día a abordar el tema de la ciudadanía y, por cierto, es uno de los pilares de orden que tiene nuestra plataforma y se los quería comentar porque varias de las organizaciones han comprometido sus recursos educativos para este propósito. Así que sin más, quería contarles, y aquí voy a hacer un espacio para vernos mejor las caras, contarles que, como les había mencionado anteriormente, todo esto es posible y ha sido gracias al trabajo colaborativo con nuestro socio principal, que es la Oficina Regional de Harvard para Chile. Detrás de este esfuerzo está un compromiso y un cariño enorme que le ha puesto la Oficina Regional de Harvard acá en Chile para toda América Latina. Marcela Rentería, su directora, es parte del equipo que día a día está pensando en los temas, los profesores, las ideas, y quería darle paso a Marcela para que nos dé unas palabras y también para que nos pueda invitar y nos presente a nuestro invitado principal, que es Fernando Reimers. Así que Marcela, el video es todo tuyo. Muchas gracias, Ana María. O sea, estamos súper entusiasmados, no solamente por llegar al quinto webinar, ya se pasó rapidísimo, de darle la bienvenida a los que no han asistido, sino que llegan hoy por primera vez, y a los que han estado fieles a nosotros, agradecerles a todos los profesores, directores de escuela, líderes en organizaciones de educación en Chile y en Latinoamérica. Para mí es un gran honor estar acá y ha sido un trabajo increíble que hemos realizado con Ana María. Como bien dijo ya, yo soy la directora ejecutiva de la oficina Harvard en Chile, parte del David Rockefeller Center for Latin American Studies. Esta iniciativa Aprendo en Casa, ya saben, nació en el 2020, pero también fue el resultado de una innovación inmediata que habíamos hecho 2 años anteriores con un proyecto que se llama Ecosystem, que fue desarrollado por el profesor Richard Elmore, que no está con nosotros. Richard se enfocaba en el buen aprendizaje de las escuelas, en los sistemas escolares, y siempre iba más allá.
y sabía mucho sobre escuela, reforma educativa, reforma escolar, política educativa. Este proyecto lo continuamos haciéndole también un honor a él. Entonces, hemos contado con el apoyo de los profesores de Harvard para continuar con esta iniciativa. Esta es la quinta, y antes tuvimos a Chris Didi, a Kay Merced, Santiago Rincón, que también fue estudiante de Richard Elmore, a Richard Weisman. Y ahorita vamos a cerrar con nada más ni nada menos que uno de nuestros grandes profesores y colaboradores siempre de Dr. Class y de la Oficina Regional en Chile, que es Fernando Reimers. Este sería entonces el cierre del círculo de aprendizajes, que después viene con Kay Merced, nuestra profesora de la Escuela de Educación, que hace un seguimiento y profundiza en las presentaciones que hacen nuestros profesores en cada uno de los webinars, así que los invitamos a que por favor participen también en esta otra intervención que hacemos en Aprendo en Casa. Ahora les voy a presentar rápidamente quién es Fernando Reimers. Él es profesor de práctica de la educación internacional de la Fundación Ford, es director de la Iniciativa de Innovación Educativa Global y del programa de maestría de políticas educativas internacionales en la Universidad de Harvard. Es un experto en el campo de la educación global. Su investigación y enseñanza se centran en comprender cómo educar a los niños y jóvenes para que puedan prosperar en el siglo XXI. Ha escrito y editado alrededor de 37 libros, entre ellos uno muy reciente que se llama Educación Primaria y Secundaria durante las interrupciones de COVID en las oportunidades educativas durante esta pandemia. Y es el primer estudio comparativo del impacto de la pandemia del COVID y la educación. También Fernando es miembro de la Comisión del Alto Nivel sobre el futuro de la educación de la UNESCO. Y muy recientemente su último libro es el de colaboraciones entre universidades y escuelas durante una pandemia. Fernando y sus colegas de la Iniciativa de Innovación Educativa Global examinan el papel de las universidades en todo el mundo al asociarse con los sistemas escolares durante la pandemia para apoyar la innovación educativa para mantener oportunidades. Esto está basado en un estudio de caso de 20 universidades y una encuesta internacional de 100 universidades en todo el mundo. Es una descripción de la capacidad de la educación superior para ser un motor en la mejora social. Y el trabajo que hace Fernando es un reflejo de lo que nosotros intentamos hacer aquí en esta presencia física de Harvard en la región, en especial en Chile y los países vecinos. Intentamos trabajar en proyectos que tengan impacto directo. Sin más, los dejo a ustedes con nuestro gran profesor Fernando Reimers. Es un honor y un placer. Bienvenido. Muchas gracias, Marcela y Ana María, por la oportunidad de estar con ustedes y a todos ustedes que nos acompañan. Es un gusto conversar hoy con ustedes. Voy a compartir mi pantalla para tratar de presentar algunas ideas que nos permitan tener una conversación sobre la base de las mismas. ¿Pueden ustedes ver mi pantalla en este momento? ¿Sí? Bueno, la encuesta que hizo Ana María me pareció especialmente importante porque en ninguna parte aparece aquí el gran elefante global en donde estamos, que es la pandemia. Estas son las cifras a este momento: 241 millones de personas infectadas y casi 5 millones de muertos. Si ustedes piensan que el ser infectado por la pandemia significa la posibilidad de perder la vida, y si piensan que por cada infectado por lo menos hay 3 familiares cercanos, quiere decir que en los últimos 18 meses, 1 de cada 8 personas en la humanidad ha contemplado la posibilidad de perder la vida por un fenómeno que tiene un origen global y que solo tendrá una solución global. Y en América Latina, este fenómeno tiene especialmente importancia porque este hemisferio es el que ha sido más impactado por la pandemia. Entonces, cuando estamos hablando de ciudadanía global y de desarrollar las capacidades de los estudiantes de comprender el mundo en el que viven, en verdad estamos hablando del contexto inmediato que nos rodea hoy más que nunca. Pero yo quiero regresar hace 100 años para hablar de otros posibles efectos globales, también de las pandemias. Este fue un informe que publicó el Banco Federal de Reserva de Nueva York en mayo del 2020, a 4 meses de identificada la pandemia. Es un informe muy interesante porque establece de forma muy fehaciente
con evidencia causal de qué manera la gripe española, que así se llamó, en Alemania tuvo el efecto de contraer el gasto municipal y con ello de llevar a situación de marginalidad social a un grupo creciente de alemanes. Y estos grupos marginalizados se convirtieron en presa fácil de una persona que en su momento fue descargado por el establishment político, descartado como un payaso. Este hombre se llamaba Adolfo Hitler, quien se dio a la tarea durante un periodo de 15 años de construir una colcha de retazos con una doctrina de este tipo. Le decía a estos alemanes que estaban marginados: la razón por la que tú estás sufriendo es porque estos banqueros de Berlín se robaron toda la plata. Es porque estas élites educadas que manejan Alemania tú no le importas. Es porque Europa detesta a los alemanes. Y este hombre, que era considerado un payaso, pasó a ser en 15 años el canciller electo de Alemania. Y las consecuencias son conocidas: la fractura y la pérdida de la democracia en Alemania, el holocausto que trató de exterminar al pueblo judío, y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hay una organización extraordinaria en cuya junta directiva sirvo, llamada Facing History and Ourselves, que se originó a partir del estudio del holocausto judío. Y dijo: el holocausto ocurrió no solamente porque había Hitler, y ocurrió no solamente porque hubo una serie de personas que fueron los perpetradores directos del holocausto, los que encerraron a la gente en los trenes, los que le quitaron la propiedad a los judíos, los que los metieron en un campo de concentración y los que abrieron el interruptor del gas para quitarles la vida. En verdad, los perpetradores del holocausto fueron muchas más personas. Fueron los que se hicieron los tontos con lo que estaba ocurriendo. Los que dijeron: eso no es problema mío, en Alemania y fuera de Alemania. En verdad, la humanidad entera no se queda fuera de ese círculo. La gran pregunta que se hizo mucha gente al término de la Segunda Guerra Mundial fue: ¿cómo dejamos que esto ocurriera? Y no estoy seguro de que hemos completamente asimilado la lección de que el holocausto ocurrió y que fenómenos como el holocausto ocurren no solamente porque hay gente violenta que decide quitarle la humanidad al semejante, sino porque mucha gente que, siendo testigo de esa realidad, decide que ese no es su problema. Y lo que hace la organización Facing History and Ourselves es educar personas para que no sean indiferentes frente a la negación y la destrucción de los derechos humanos de las personas. Yo creo que en este contexto de pandemia es muy importante hacerse la pregunta de qué significa desarrollar esas capacidades ciudadanas, porque yo creo que podemos predecir que la pandemia está creando un mundo mucho más complicado, que será todavía más complicado. El Consejo Nacional de Defensa de los Estados Unidos publica cada 4 años un informe con estimaciones de medio término sobre cuáles son las principales amenazas a los Estados Unidos. El informe de este año dice que la principal amenaza a los Estados Unidos es la fragmentación social. Y hay 1/3 de este informe que ustedes pueden descargar en este enlace, que se llama el factor COVID, y que explica de manera más detallada de lo que yo tengo tiempo de explicar ahora, de qué manera COVID ha contribuido a acelerado esta fragmentación social. Estas imágenes son conocidas y es fácil establecer la conexión entre la radicalización que ocurrió y el contexto generado por la pandemia, que quizás hizo que alguna gente hiciera acciones que no hubiera hecho en otras condiciones. Pero hay otras acciones que están ocurriendo en los Estados Unidos, en Europa, de creciente intolerancia hacia el que es distinto. En Chile, donde hace unas semanas un grupo de personas decidió que no querían más refugiados venezolanos y reunieron todas sus pertenencias e hicieron una gran pira en donde las quemaron. Es un monumento maravilloso esta fotografía a la intolerancia de la cual es capaz el ser humano. Y la gran pregunta no es qué tenían en su cabeza estas personas, es cuántos fueron indiferentes y decidieron que ese no era su problema. Es cuántos fueron indiferentes a lo que mi colega Alejandro de la Fuente denuncia como el creciente racismo y represión del gobierno de Cuba contra el movimiento de artistas afrocubanos que piden libertad. Entonces, el tema de COVID, que está descrito en este libro de publicación reciente, es entender que el impacto de la pandemia, que va a complicar el mundo, también va a complicar a la educación. Y va a complicar a la educación por razones que voy a resumir brevemente,
pero que están descritas en este, que es el primer estudio comparado del impacto de esta pandemia en 13 países diferentes en el mundo, en donde la conclusión es que la historia del impacto de la pandemia en educación no es una historia. Son muchas historias que dependen en primer lugar de la nacionalidad de cada quien, porque las escogencias que hicieron los gobiernos cuentan mucho. Y las escogencias que hizo el gobierno de Singapur o el de Portugal, donde el gobierno nacional decidió hacerse cargo de los más vulnerables, son diferentes a las escogencias que hizo el gobierno de los Estados Unidos o de México o de Brasil, donde el gobierno nacional, el gobierno federal, más bien brilló por su ausencia y dejó que cada estado y cada jurisdicción local resolviera el problema. Entonces, esta es una historia que está mediada por la nacionalidad y que está mediada por la clase social, porque con todas sus limitaciones, la escuela pública, cuando la educación se traslada a la casa, las enormes diferencias en los hogares se ven ampliadas en las oportunidades educativas de los niños. No es lo mismo estudiar para un niño que tiene un espacio en el que estudiar con tranquilidad y condiciones de relativo bienestar, que hacerlo para un niño hacinado en un hogar pequeño donde comparte la plataforma de acceso a datos, si la tiene, con todos los restos de la familia. No es lo mismo estudiar en pandemia en el hogar para un niño cuyos padres pueden trabajar desde la casa, que para un niño cuya madre tiene que salir al mercado a ganarse la vida y a jugarse la vida. ¿Por qué no? Porque gana el dinero de a diario con el que van a comer. Entonces, esto nos lleva a decir, bueno, esta crisis podría significar dos cosas. Por una parte, el estar a la puerta de la mayor calamidad educativa desde que existe la escuela pública. Más para unos niños que para otros y más en unos países para otros. Pero por otra parte, y es bueno reconocerlo, esta calamidad también podría animar un ciclo de esfuerzos que nos permitan no solamente regresar a donde estaba la educación antes de la pandemia, sino hacer a la educación más relevante a las necesidades de un mundo que se ha visto muy complicado por otros efectos de la pandemia. Yo creo que es fácil en América Latina predecir una nueva década perdida. Este es el término que se utilizó en los años 80 para referirse a una década en la cual los gobiernos dejaron de invertir en educación porque habían estado financiando el gasto público con endeudamiento. Y llega un momento en que uno no puede gastar lo que no tiene, y cuando el gasto público tiene que cortarse, uno corta aquello que representa la mayor proporción del gasto público, que es educación y salud. Como en este caso es difícil cortar salud, es muy fácil concluir a dónde va a afectar la nueva austeridad. Pero yo no creo que está escrito en las estrellas que esto es inevitable. Yo creo que esto a lo que nos invita es a un gran ejercicio de innovación, a una gran responsabilidad, a un gran esfuerzo de solidaridad de todas las instituciones y a hacer más con menos. Creo que ese es el tema sobre el que yo quiero hablar, un tema que desarrollo en un artículo que fue publicado hoy en el periódico El Español, donde hablo del renacer de la educación. Lo que quiero hacer claro con esta introducción es que soy perfectamente consciente de la gravedad del momento que vivimos, y cuando hablo de la necesidad de educar ciudadanos globales, no lo hago ignorando la gravedad del momento, sino porque pienso que es precisamente la gravedad de ese momento la que nos exige que nos planteemos metas que en este momento pueden parecer muy difíciles. En esta guía que diagramó y distribuyó en español la Red de Mujeres por la Educación en México, y que ustedes pueden descargar en el enlace que está ahí, sintetizo a pedido de la Academia Internacional de Educación no solamente lo que es conocido sobre el impacto educativo de la pandemia, sino una serie de recomendaciones sobre qué podría hacerse para reconstruir mejor. Básicamente lo que digo es que hay una narrativa desde mi punto de vista limitada y equivocada sobre qué hacer en este momento, que lo que busca es regresar a las escuelas que teníamos antes de la pandemia, idealizando un poco cómo eran esas escuelas, olvidándonos que aquellas escuelas ni incluían a todos, ni les enseñaban bien, ni les enseñaban lo que tenían que aprender, y olvidando que el mundo ha cambiado, que ha sido complicado como resultado de esta pandemia, y que hacerse el tonto frente a esos cambios nos puede llevar a dejar muy mal preparados a los estudiantes para afrontar los desafíos que indudablemente van a tener por delante, como el desafío de la creciente intolerancia y fragmentación social en las diferentes comunidades. Pero la segunda narrativa que creo que es equivocada es la narrativa que dice que lo que hay que hacer es recuperar los contenidos, remediar lo que no se aprendió. Y básicamente tomar el currículum que existía y tratar de repetirlo. Y creo que esa narrativa es equivocada, que debe ser reemplazada por una narrativa más ambiciosa que diga, no, lo que hay que hacer simultáneamente son tres cosas. Por una parte, reconocer que esta pandemia va a durar un tiempito más.
Va a durar un tiempito más. Conversaba hace un rato con estudiantes y profesores de la Universidad de Benemérita de Puebla y me decían, aquí recién acabamos de vacunar a los estudiantes. Todavía estamos a distancia hasta que tengamos la segunda vacuna. Y esos son los más privilegiados de Puebla. No va a haber suficientes vacunas para vacunar al 70% de la humanidad hasta diciembre del 2022. Y no sabemos qué capacidad hay de distribuir las vacunas. México en este momento tiene más vacunas disponibles de las que ha podido distribuir. Y tampoco sabemos cuánta gente va a querer vacunarse. En este momento Estados Unidos tiene más vacunas y mecanismos de distribución que gente que quiere vacunarse. Entonces, suponiendo que produzcamos todas esas vacunas para vacunar al 70%, que las distribuyamos y que la gente quiera vacunarse, nos queda todavía como año y medio de pandemia. Y eso quiere decir que hay que pensar en un sistema que tiene que ser más efectivo de lo que ha sido en los últimos 18 meses. Claro, en América Latina eso no va a ser muy difícil, porque como muchas escuelas lo que decidieron fue cerrar, en verdad no es muy difícil hacer una cosa un poco mejor que esa. Lo que hace falta es reabrir las escuelas. Pero reabrir las escuelas va a ser insuficiente. Lo segundo que hay que hacer, por supuesto, es recuperar las capacidades que no se aprendieron. No los contenidos, las capacidades. Y lo tercero que hay que hacer es desarrollar la resiliencia del sistema educativo para poder funcionar durante futuros brotes pandémicos y durante otras calamidades. Y eso requiere desarrollar tres pilares. Por una parte, evaluar cómo ha cambiado el contexto. Así como comenzando, dije, bueno, hay que empezar reconociendo cuántos se murieron y cuántos fueron afectados. Ese ejercicio de auditoría lo debería hacer cada institución educativa. Preguntarse a cuántos se les murió un familiar aquí, cuántos vieron su situación socioeconómica afectada porque perdieron el trabajo, cuántos están en comunidades donde la violencia es mayor como resultado de la pandemia. Es decir, no hay que suponer que la pandemia fue un paréntesis y que regresamos a donde estábamos. Hay que evaluar dónde están los estudiantes, quiénes están participando en estas plataformas que hemos creado, en qué condiciones están los profesores, cómo están las comunidades y cómo está operando el sistema educativo. Y hay que desarrollar una estrategia híbrida. Con una estrategia híbrida no quiero decir que si la duración de la jornada escolar es de 5 horas, digamos, bueno, ahora 3 horas van a ser presenciales y 2 van a ser en forma digital. No, hacen falta las 5 horas presenciales y hay que aumentar las horas presenciales con una estrategia digital que no tiene por qué ser guiada por los profesores, que puede involucrar a otros actores. Este es un momento extraordinario para que las universidades se conviertan, demuestren su compromiso con el resto de la sociedad y para que involucraran a cada estudiante universitario en una tarea de servir como tutor a estudiantes de escuelas primarias, secundarias o de preparatorias. Esa estrategia híbrida tiene que estar orientada por un compromiso con educar a todos, con que no se quede a nadie atrás, lo que no ha sido el compromiso de muchas de las estrategias. Por eso es excepcional un país como Portugal. Tiene que desarrollar una plataforma híbrida y ha habido cosas maravillosas que han pasado. En el estado de Jalisco, por ejemplo, que tenía prevista una estrategia digital, la pandemia le sirvió para acelerar esa estrategia. Y conversaba ayer con el secretario, me decía, tenemos el 85% de las familias ahora conectadas en una plataforma. Hemos logrado conectividad del 80% de las escuelas con fibra óptica y hemos llegado al resto con estrategias de microondas, por ejemplo. Eso es maravilloso, es una cosa que tenían pensado hacer, pero que aceleraron como resultado de la pandemia. Hay que, por supuesto, repriorizar el currículum. Hay que olvidar esta idea de educación remedial, que todavía escucho demasiado en conversaciones como este tipo, y reemplazarla por la idea de aprendizaje acelerado. Esto no es una idea nueva. Hay investigación sólida establecida sobre en qué consiste aprendizaje acelerado. Hay que, por supuesto, apoyar la salud mental y el bienestar de los alumnos. Y sobre todo hay que evaluar qué cosas buenas pasaron durante la pandemia y aprender de ellas. Porque una de las cosas que va a mover un sistema educativo es aprender qué cosas nuevas ocurrieron durante los últimos 18 meses, que anticipen el sistema educativo que nos hace falta. Y luego, por supuesto, hay que integrar sistemas educativos y para lograr todo esto hay que aumentar la capacidad de las personas y del sistema. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que es la hora de innovar. Y el tema al cual yo quiero referirme, que es el de la educación global, está alineado con esta idea. Porque lo que yo quiero sugerir es una manera muy sencilla de innovar. Pero quería referirme, Marcela hablaba de este estudio recientemente publicado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, donde lo que hicimos fue una cosa muy simple. Dijimos, ¿qué universidades durante los últimos 18 meses escogieron asociarse con sistemas educativos y ayudarlos a innovar para seguir enseñando o para enseñar mejor? Y la narrativa es muy interesante. Hay estudios de caso en profundidad de 20 universidades y una encuesta administrada a más de 100 universidades en el mundo.
Y verdaderamente lo que estas universidades muestran es que son instituciones con capacidad de aprender. Y además lo que la publicación del libro demuestra es la necesidad, el deseo, la avidez de cosas positivas que puedan hacerse. Este libro, que fue publicado hace menos de 2 semanas, ha sido descargado en inglés 40.000 veces. Lo que me indica a mí que hay 40.000 personas que tienen curiosidad, por lo menos, sobre qué hicieron estas universidades innovadoras. Este libro que ven ustedes a mano izquierda y que no está todavía publicado, que he producido con mi colega Renato Operti de la UNESCO, tomó este nuevo informe sobre los futuros de la educación, en la cual la Comisión sobre los Futuros de la Educación que organizó UNESCO ha estado trabajando en los últimos 3 años, y a raíz de las ideas que están presentadas en este informe, que van a ser publicadas el 10 del próximo mes de noviembre, tomó esto como marco y dijo, ¿dónde hay innovaciones que hayan ocurrido en los últimos 18 meses que anticipan el tipo de cambio que este informe plantea? Y el libro va a ser publicado, va a ser de distribución gratuita a finales de este mes. Estoy seguro de que lo podrán encontrar ustedes. Este artículo que está a mano derecha, publicado por la SPAO ayer, básicamente una lista que revisa qué han estado haciendo las universidades en América Latina durante la pandemia y que propone acciones que podrían hacer para seguir innovando. Es decir, quiero insistir en que la pandemia es un momento para hacer que las organizaciones profundicen su capacidad, las escuelas, de ser organizaciones que aprendan. La idea de que la escuela es una organización que aprende no es una idea nueva, es una idea que tiene unos 25 años. Hace 25 años, Peter Senge, un profesor de MIT, publicó este libro, La Quinta Disciplina, donde explica qué consiste una organización que aprende. Sobre la base de estas ideas, con mi colega Noel Maguín desarrollamos un libro que traía estas ideas a la educación, el libro Diálogo Informado. Pero para sintetizar, una organización que aprende es una organización en donde todo el que trabaja ahí desarrolla y comparte una visión centrada en el aprendizaje de todos los estudiantes, donde se crean y se apoyan oportunidades de aprender continuamente para todos, donde se promueve el aprendizaje en equipo y la colaboración entre todo el personal, donde se establece una cultura de investigación, de innovación y de exploración, donde se integran sistemas para identificar la innovación y para hacer este conocimiento visible y público, donde la institución educativa aprende con y desde el entorno externo y construye un sistema de aprendizaje más amplio, y donde las organizaciones son gestionadas modelando y potenciando un liderazgo basado en el aprendizaje. Yo creo que la pandemia, porque obligó a suspender las reglas de operación normal del sistema, creó una oportunidad para que los sistemas educativos experimentaran qué significaba operar de esta manera. Por ejemplo, el libro este que habla de las 20 universidades en el mundo, el análisis está hecho desde esta óptica, utilizando estas ideas como eje analítico. Y la conclusión es que indudablemente las universidades demostraron que son organizaciones que aprenden al poder no solamente responder a un shock enorme como fue la pandemia para sus propios estudiantes, sino en su capacidad de construir un mundo mejor ocupándose de cosas de las que no se ocupaban, como ayudar a sostener la oportunidad educativa en escuelas primarias y secundarias. Bueno, la otra idea que yo quiero traer es una idea que no es de la pandemia, pero que es muy poderosa. Y la idea es que no todos los aprendizajes son iguales en su capacidad de producir aprendizaje profundo. Y este librito que escribieron mis colegas Lorin Anderson y Anna Pelikan describe cuáles son las actividades que le permiten a los estudiantes aprender de forma profunda. Y en una síntesis, lo que dicen es, el aprendizaje más transformador es aquel que para los estudiantes es auténtico y relevante. ¿Qué significa que sea auténtico? Que el estudiante entienda de qué manera lo que estoy aprendiendo se conecta con cosas que me importan. ¿Y qué significa que sea relevante? Que el estudiante entienda y de qué manera lo que estoy aprendiendo se relaciona con problemas del mundo real. Y bueno, este librito que es muy corto, que estamos ahora traduciendo en la iniciativa global al español y lo circularemos como un bien público cuando esté traducido al español, este librito básicamente nos da una orientación sobre cómo retransformar, cómo convertir la pedagogía que ocurría en las escuelas de antes de la pandemia, una pedagogía muy centrada en el profesor, muy centrada en la transmisión de contenidos, en una pedagogía que refleje estos principios. Yo creo que estos amigos, los Objetivos de Desarrollo Sustentables, apoyados en la Asamblea General de Naciones Unidas, adoptados en el 2015, son una puerta, una ventana para que las escuelas y los sistemas educativos desarrollen unas formas de aprender y una pedagogía que sean auténticas y que sean relevantes. Y bueno, ese es un trabajo en el que con mis colaboradores hemos estado trabajando en los últimos años. Desarrollamos este material, hemos circulado un enlace, esto es un bien público, es gratuito, es un material de acceso abierto, es una cosa muy sencilla este librito.
Este librito explica de una forma concreta cómo pasa uno de unas metas como los objetivos de desarrollo sustentable a definir un perfil de un egresado de una escuela y un perfil de un egresado de cada grado. Y cómo a partir de esa definición de cuáles son esas capacidades, construye uno una serie de actividades secuenciadas en un currículum coherente y riguroso que le permita a un estudiante desarrollar esas capacidades. Y luego el libro contiene un ejemplo de cómo se hace esto en la práctica en 5 lecciones por grado. Y este librito, que está publicado en muchos idiomas y utilizado en muchos sitios, le da a un profesor, hemos utilizado esto en talleres de mediodía, donde profesores se leen estas lecciones y cada uno en pequeños grupos le dicen, a ver, mira las 5 lecciones de primer grado y desarrolla la sexta. Y lo entienden de forma inmediata. Básicamente lo que hace este libro es construir una experiencia basada en un aprendizaje de proyectos que le permite a un profesor que le caiga el 20 de qué significa hacer educación para la ciudadanía global. Les doy un ejemplo. Yo he trabajado con muchos sistemas educativos y con muchas escuelas en currículum de este tipo. Y hay una escuela con la que trabajé durante varios años cercana a la Universidad de Harvard, una escuela privada, que estuvo en un proyecto de desarrollar un currículum completo de ciudadanía global. Y en un año en particular me decía la directora de la escuela, es que tengo una serie de profesores muy resistentes. Digo, trae a los profesores a un taller, vamos a hacer un taller para ellos. Entonces una de las personas era el director del departamento de ciencias, un químico de formación, negado a esta idea de educar alineado con los objetivos de desarrollo sustentable. Y bueno, se pasó medio día desarrollando lecciones. Les expliqué cuál era la lógica de las 60 lecciones y al término del mediodía me vino a ver y me dice, muchas gracias, profesor. Me doy cuenta que he estado peleando por 3 años una cosa que yo no entendía. Porque mucha de la conversación sobre educación para ciudadanía global ocurre a 10.000 kilómetros de altura. Y fue solamente cuando me senté con 4 personas a desarrollar una lección que entendí que esto no elimina la enseñanza de la química. Al contrario, aquí entra la química y la matemática y la ciencia y la ingeniería y las humanidades. Todo. Yo no lo entendía. No lo entendía porque estaba discutiendo conceptos y no práctica. Bueno, a veces la relación entre saber conceptual y saber procedimental, conocer y saber hacer, no es en una dirección, sino que es a partir de enseñarle a la gente a hacer que conocen. Y eso es lo que trata de hacer ese currículo. Bueno, define ofrece un marco de capacidades, 180 capacidades definidas a este tipo, a este nivel de especificidad. Yo no me voy a detener en ellas, pero es muy útil cuando uno puede nombrar qué es lo que quiere que sus estudiantes aprendan con este nivel de especificidad. Porque lo que eso le permite hacer es una auditoría de cualquier currículum. Y lo que nosotros hicimos cuando desarrollamos el primer currículum de ciudadanía global fue agarramos una hoja de cálculo y en cada fila colocamos una de estas capacidades, ¿verdad? Curiosidad acerca de diversos asuntos globales. Y en cada columna pusimos cada una de las 350 unidades de ese primer currículum. Y entonces fuimos unidad por unidad y dijimos, a ver, ¿qué capacidades es posible desarrollar con las actividades que contempla esta unidad? Y al llenar la hoja nos dimos cuenta los grandes agujeros que había. Que a veces uno piensa, uno tiene la intención de enseñar ciertas cosas, pero cuando uno se pregunta, ¿y dónde están las tareas? En los términos como los define Anderson y Pelskan, se da cuenta de que no hay la oportunidad de desarrollar esas capacidades. Bueno, la segunda cosa que ofrece este currículum, además de este protocolo de capacidades y además del ejemplo de las 60 lecciones, es un procedimiento muy sencillito, que dice cómo crea uno dentro de la escuela la capacidad de que los profesores colaboren en desarrollar esta innovación curricular y aprender de ella. Espero que vean ustedes la analogía entre esta práctica que estoy describiendo y los principios que mencionaba hace poco de en qué consiste una organización que aprende, ¿verdad? Entonces, básicamente alguien tiene que estar a cargo, tienen que estudiar estos objetivos de desarrollo sustentable, tienen que traducir esto en un marco de capacidades, de competencia, tienen que auditar lo que se hace, tienen que plantearse qué es lo próximo que vamos a hacer, tienen que comunicar, tienen que tomar una decisión y decir quién va a hacer cuándo, tienen que identificar qué hace falta, tienen que desarrollar un marco para supervisar la implementación, comunicar, definir quién tiene que aprender qué, llevar a la práctica, evaluar, y luego hacerlo mejor la próxima vez y mejor la siguiente. O sea, esto es una herramienta de gestión del currículum que permite un proceso de mejoramiento continuo.
y que permite evaluar las dos hipótesis que están detrás de cualquier currículum. Si yo enseño A, mis alumnos aprenden B, y si mis alumnos aprenden B, las consecuencias para ellos y para el mundo son las siguientes, ¿verdad? Si yo enseño, si yo desarrollo capacidades de eficacia, si yo le doy a mis estudiantes la posibilidad de estar en situaciones donde tienen que tomar responsabilidad, desarrollo la capacidad de tomar responsabilidad, y cuando ellos vean a un grupo de personas tratando de matar a unos inmigrantes, no se van a quedar en silencio y van a decir, eso no es un problema mío, déjalos que los maten o deja que les quemen sus pertenencias. Bueno, y cuando uno hace esto no en una escuela, sino en muchas, y les da un lenguaje y unas herramientas comunes, le permite a estas escuelas aprender unas de las otras. Y la idea de una red de mejoramiento es especialmente importante porque yo creo que una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que a veces hay problemas que tratamos de resolver a una escala en la cual no pueden ser resueltos. Y muchas escuelas tienen demasiada fragilidad para ellas solas resolver sus problemas, pero juntas con otras tienen la capacidad de hacerlo. Creo que entre las muchas lecciones, muchas innovaciones que nos dio la pandemia, fue la innovación de permitir que los profesores estuvieran en comunicación con colegas, no solamente en sus propias escuelas, sino en diferentes sitios. Y de repente muchos profesores se vieron intercambiando saber profesional y generando oportunidades de colaboración con colegas no solamente en su vecindario, sino en otros estados, inclusive en otros países. Eso es todo lo que hace este librito. Hay muchas maneras de hacerlo. Este es otro librito reciente que demuestra, con currículum desarrollados por varios de mis exalumnos, cómo puede uno tomar un desafío como el cambio climático y traducir ese desafío en un marco de capacidades que tiene que tener un estudiante para hacer una diferencia que permita mitigar, revertir y adaptarse al cambio climático. Y el libro comienza con un capítulo introductorio que revisa toda la investigación empírica que existe sobre la efectividad del currículum de cambio climático. Y las malas noticias son que la mayor parte de los currículums que utilizan sobre cambio climático, lo que producen son estudiantes que concluyen que ellos no pueden hacer nada al respecto. Pero las buenas noticias es que hay un estudio que lleva a cabo una investigadora noruega, donde ella integra investigación sobre ciencia del cambio climático con investigación sobre educación cívica. Y se da cuenta, cuando ella hace un experimento donde hay unos alumnos que solamente aprenden la ciencia del cambio climático, y hay otros que no solamente aprenden la ciencia, sino que participan en unos proyectos cívicos, donde ellos tienen que hacer algo en relación al cambio climático, es la combinación de estos dos la que desarrolla no solamente conocimiento, sino la que desarrolla la esperanza y la que desarrolla la eficacia de que uno puede hacer una diferencia. Mientras que solamente aprender la ciencia no hace eso. Esto es completamente congruente con las metodologías de educación cívica que utiliza, por ejemplo, Facing History and Ourselves. Bueno, este librito sintetiza este trabajo de investigación y de desarrollos de ya una década, explicando cómo puede uno avanzar una agenda para transformar una escuela o un sistema para que eduque a ciudadanos globales. Por supuesto, esto no requiere necesariamente de conocimiento nuevo, sino de mucho conocimiento preexistente. Por ejemplo, el conocimiento de cómo se producen reformas ambiciosas de sistemas educativos. Este es un análisis de 8 reformas ambiciosas en diferentes partes del mundo, donde mucho del conocimiento que resulta de comparar estas reformas tiene completa pertinencia en este momento. Este es un momento de plantearse propuestas educativas audaces. Y lo primero que uno puede hacer, obviamente, es aprender de las propuestas educativas más recientes. Y una de las cosas que uno aprende es que la manera en que se implementan estas reformas es enormemente importante. Ese es el tema de este librito, Reformas Educativas del siglo XXI, que tiene trabajos de investigación de exalumnos míos, como Gustavo, no de Gustavo en particular, que estudiaron la implementación de reformas de este tipo. Y por supuesto, todo el tema del desarrollo de la capacidad de los profesores es fundamental. Y cuando se trata de desarrollo de capacidad de los profesores, no todos los programas son iguales. Uno a veces llama capacitación profesional una conferencia de 1 hora, y la evidencia es que en general eso tiene muy poco efecto. O a veces llama formación profesional el tipo de cosas que hace Facing History and Ourselves, cuando facilitadores trabajan con una escuela, con una red de escuelas durante 3 años, trabajan con todo el mundo y eso tiene más efecto. Bueno, estas son algunas de las publicaciones a las que me he referido. Ustedes han recibido una lista sobre dónde pueden descargarlas. Y eso es básicamente todo lo que yo quería presentar en este momento. En síntesis, este momento tan difícil que vivimos, que ha producido tantos muertos, es también un momento que exige de cada uno de nosotros que nos preguntemos, ¿y cuál es el papel histórico que me toca jugar? ¿Me toca hacerme el tonto frente a lo que podría ser una década perdida? ¿O me toca utilizar todos los recursos a mi alcance para mitigar y revertir
lo que son los efectos predictibles de esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus ideas, por tu generosidad también para compartir todas tus reflexiones, tus investigaciones. El chat ha estado efervescente con varias preguntas que después vamos a tratar de, bueno, en lo posible llevarlas al panel. Muchísima inquietud sobre los mismos libros, pero también las condiciones en las cuales se da hoy día este cambio al interior de las escuelas, ¿no? Condiciones que todavía no necesariamente han cambiado, de tiempos, de exceso foco en el currículum, en fin. Agradecerte también tu visión, no solo positiva, sino también de posibilidad de cambio en la región. Y ahora me gustaría dar paso a nuestro siguiente invitado. Voy a leer brevemente una referencia sobre Gustavo Rojas. Gustavo es director general de Mexicanos Primero en Sinaloa. Cuenta con una década de experiencia en el campo educativo, tanto en Chile, su país natal, como en México. Se ha desempeñado como docente, formador de profesores, director de proyectos en la sociedad civil. Inicialmente él es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pero tiene formación también en educación a través de diversas experiencias, y entiendo también hoy a partir de un programa muy interesante que realiza justamente en Harvard junto a Fernando. Primero, su experiencia en educación la hizo a través del programa de liderazgo educativo de la ONG Enseña Chile, donde se desempeñó como docente en el aula de escuelas públicas de alta marginación social durante 2 años, y luego a través de diversos diplomados y fellowships internacionales sobre educación en contextos de marginación social, inclusión educativa y liderazgo colectivo. Gustavo es uno de los miembros líderes que conforman Aprendo en Casa. Ha participado en distintas instancias de pensar estratégicamente cómo llevamos este ecosistema, este esfuerzo, este aprendizaje común de las organizaciones Aprendo en Casa con los docentes directivos que nos acompañan. Así que es un gusto tener a Gustavo también en esta conversación. Así que te voy a pedir que abras tu micrófono y tu video para poder escucharte. Bienvenido, Gustavo. Gracias, Ana María, por la bienvenida, por la invitación, a ti, a Francisca también. Es un verdadero honor para mí estar acompañando a este grupo tan grande de profesionales, de trabajadores de la educación de lugares tan distintos. He estado mirando en el chat con mucho interés desde los lugares desde donde nos acompañan. Yo los saludo desde Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México. Me toca una tarea nada sencilla, me toca la tarea de tomar el piso después de la magistral intervención del profesor Reimers, con un diagnóstico global, internacional, complejo, con el que no podría estar más de acuerdo. Creo que identifica muy claramente muchas de las crisis, de los riesgos, de las amenazas, que también, dependiendo de cómo se les miren, pueden ser grandes oportunidades de innovar, grandes oportunidades de transformar. Y hoy nos convoca un tema que ciertamente va a poner el énfasis en grandes oportunidades, y es ahí donde me quiero centrar en mi presentación. Ana María, tú me vas a ayudar con la presentación, ¿cierto? Perfecto. Bueno, vamos a seguir esta conversación respecto a la educación global, y yo, a diferencia del profesor Reimers, quiero ofrecer una mirada mucho más cercana a las comunidades, mucho más cercana a la sala de clases. No 10.000 metros sobre la sala de clases, sino precisamente con los pies bien puestos en la sala de clases, en las comunidades, y desde allí conversar con ustedes respecto a esta, en definitiva, oportunidad que tenemos de, a través de la ciudadanía global, educar en torno a desafíos
en torno a temas, en torno a oportunidades que nos son comunes como humanidad. Y esto, en definitiva, se traduce en la oportunidad de crear desde metas y desde propósitos que nos sean compartidos. Y en esta idea de propósito compartido seguramente van a girar muchas de las distintas ideas, recursos y ojalá preguntas que surjan en esto que espero sea una conversación a través del chat. Mediante el testimonio de Fernando Reimers, muchos de nosotros hemos podido aprender de las múltiples oportunidades que se abren en el campo educativo cuando hablamos de reforma, cuando hablamos de transformación, cuando hablamos de superar una crisis como la de la pandemia. En lo personal he tenido la posibilidad de ser su estudiante y además de trabajar y de poder llevar a cabo tareas como reseñar algunas de sus obras. Y particularmente en uno de sus últimos trabajos, en Educación Global para Mejorar el Mundo, él identifica una brecha entre la teoría y entre la práctica, que creo que es muy importante, no solo para el tema de la educación global, sino que como una problemática de los sistemas educativos en general, que comencemos a cerrar, empezar a entender que esa distancia que hay entre la teoría y la práctica tiene que ser cada vez más chiquita, si queremos seguir avanzando con éxito en sistemas educativos más justos para todos los estudiantes. Y allí él realiza una gran contribución para quienes hoy son líderes escolares, para quienes hoy son educadores y para quienes también hoy son tomadores de decisiones de política pública. Y lo que yo les voy a presentar es básicamente algo que encontrarán en ese libro, que tiene como propósito demostrar cómo a través de aprendizajes que se basan en proyectos hay grandes oportunidades de no solamente generar un valor educativo para una comunidad, sino también de empoderar estudiantes, de empoderar personas jóvenes. Me regreso a la idea del propósito compartido. En definitiva, lo que queremos lograr es educar estudiantes para que entiendan, para que deseen y para que también cuenten con herramientas para cambiar el mundo para mejor. Algunas de esas herramientas van a venir de disciplinas más tradicionales. Algunas de esas herramientas van a venir de disciplinas como matemáticas, como lenguaje, como ciencia, como historia o estudios sociales. Otras van a venir del ámbito más recientemente instalado del desarrollo de las competencias socioemocionales o intra y extra personales. En definitiva, independiente de las herramientas, resolver problemas globales requiere de personas que tienen la capacidad, la voluntad, la motivación de actuar de manera colectiva para resolver estos desafíos. Y eso va a requerir a su vez de empatía, ¿no? de una valoración de la diversidad, entre otras actitudes y valores que son centrales. Entonces, siguiendo con la idea de propósito compartido, ¿verdad? Se trata de apostar por una educación mediante la cual podamos hacer tanto estudiantes como de docentes, ciudadanos globales. No se trata tampoco de únicamente pensar qué es lo que necesitamos instalar en alumnas, en alumnos. También necesitamos pensar en los profesores e inclusive en directivos y otros agentes de la comunidad como parte de un equipo. Esta figura circular, ¿no? de personas comprometidas en una comunidad que aprende juntas, esta noción de colegios, de escuelas que aprenden, que también puede ser llevada a comunidades que aprenden, y lo cual no solamente tiene beneficios en los resultados que los sistemas educativos son capaces de ofrecer. Si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor, también es posible encontrar en esa unión, en ese aprendizaje colaborativo, oportunidades de hacer el sistema educativo más atractivo, para hacer el aprendizaje más atractivo. ¿Y esto por qué es relevante en los tiempos que se viven? Porque vamos a tener que enfrentar como países, como sistemas educativos, como trabajadores de una escuela, la desafiante tarea de volver a traer estudiantes de regreso a sus trayectorias educativas. Muchas niñas, niños y jóvenes se han desconectado de la escuela. En América Latina tenemos la región que ha sido más ampliamente afectados por la duración de los cierres escolares, totales o parciales, como es actualmente, y hay niñas y niños que en este esfuerzo que mencionaba el profesor Reimers, de los padres de salir y ganarse el sustento diario, han tenido que sumarse a esas tareas, han tenido que ingresar al mundo del trabajo juvenil, del trabajo informal. Entonces, para traerlos de regreso tenemos que ofrecerles algo que sea valioso. Por lo tanto, hoy también veremos cómo a través de distintas estrategias alternativas
de desarrollar proyectos de un valor educativo con un foco en la ciudadanía global, podemos también pensar en cómo vamos trayendo a los estudiantes de una manera que sea atractiva de regreso a su educación. Por lo tanto, a partir de temas que no son entonces nada novedosos, de los que ya de alguna manera el profesor Reimers nos ha dado una introducción magistral, como crisis climática, crisis migratoria, temas como el racismo, vamos a mirar un par de ejemplos, no a 10.000 metros de altura, sino desde la realidad de la sala de clases, desde la realidad de las comunidades, desde prácticas, en definitiva, educativas, que es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Así que a continuación, quiero mostrarles un video, un segmento de un video. Aquí en el chat voy a poner el enlace del video entero, por si les interesa verlo después. Es un video de una práctica que encontramos en el Ecuador, y que a mi juicio nos sirve de punto de partida, de plataforma de lanzamiento para la conversación de hoy. Así que, sin extenderme más, vamos a ver este video, y los invito, mientras vemos los 2 minutos y cachito que estaremos viendo, a poner en el chat qué temas ven surgir en este video, cuáles son las oportunidades de aprendizaje que ustedes detectan, y después de terminar el videito lo vamos comentando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Galo Cuesta. Un gusto, Galo. Cuéntanos, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la vereda San Juan de Mayasquer. Pertenecemos a la República de Colombia. Sabemos que están aquí ustedes con un grupo de chicos y han organizado un proyecto. Cuéntanos al respecto sobre esto. Bueno, para iniciar el proyecto nosotros venimos de un proceso que se llama Constructores de Paz. Entonces, en el proceso de Constructores de Paz empezamos hablando de lo que es temas, como es autoestima, hablamos también de identidad, también hablamos de la violencia de la cultura, también hablamos de la no violencia activa, y algunos temas también como a formar proyectos, y en el proceso de formar proyectos hicimos lo que se llama el proyecto de reciclaje binacional. La invitación fue a las instituciones de Colombia y Ecuador para que se encarguen, que se iba a realizar un concurso para la institución que más papel recoja. Primero empezamos moliendo el papel, haciéndolo pedazos, el papel en pedazos muy pequeños para después llegarlo a moler. Después de eso, cuando molimos el papel, lo pusimos en unas tinas para después ponerlo a secar. Después empezamos a hacer otras manualidades, con la ayuda del papel que teníamos, pusimos a secar y tuvimos una gran cantidad de buenas emociones porque estuvimos todos juntos en compañía con todo el respeto del mundo. Nosotros hemos hecho lo posible para estar en paz contra nosotros y hemos unido a las personas para que ellos estén en paz. Hemos unido a todas las comunidades con un solo objetivo, y el objetivo de cuidar al medio ambiente y así tener nuestra paz tan amada y querida. Me interesaba también sobre la problemática de la juventud, ya también me llamó mucho la atención el proyecto que es Constructores de Paz, pues empecé a analizar qué era la paz precisamente, y entonces de allí ya... Muchas gracias. Bueno, ahí en el chat hemos compartido el enlace al video completo para quienes lo quieran consultar posteriormente. Quería centrarme solamente en ese par de minutos y ver cómo algunos fueron, espero que hayan ido poniendo en el chat, ¿cierto? Detectar distintas oportunidades de aprendizaje que surgen en la experiencia de estos jóvenes ahí en la frontera entre Ecuador y Colombia. Antes de analizar algunos de esos temas, mencionarlos muy brevemente, no nos va a dar tiempo de entrar muy en profundidad, sí compartirles que hay una premisa, ¿no? Hay una premisa importante en el por qué haber elegido este ejemplo, que es que todos estos problemas globales de los que hemos estado conversando hoy no se manifiestan en lo abstracto, no se manifiestan en lo teórico, sino en la realidad concreta de nuestras comunidades. Por lo tanto, las preguntas que nos tenemos que hacer, desde lo que intentaremos empujar desde la escuela, es cómo abordar las consecuencias que este tipo de fenómenos, ¿no? Fenómenos migratorios, o otros fenómenos como la crisis climática, tienen en las comunidades, y de qué manera podemos impactar en los factores que las causan. Y me parece que en este pequeño segmento del video hay una oportunidad de mirar elementos como, por ejemplo, ¿no? Temas que surgen, que son sensibles,
como violencia por tráfico, como migración, como cuidado del medio ambiente. Es posible ver otros temas como no violencia activa, ¿cierto? Que es como ya la mirada desde los conocimientos, mismos conocimientos que también tienen que ver con el proceso mismo del reciclaje, o inclusive actitudes y valores, como el respeto, como la preservación de la paz. En esta especie de síntesis de lo que estos 2 minutos nos muestran, vemos que en definitiva hay para las escuelas grandes oportunidades. Si llevamos esto al contexto escolar, esto no lo vimos adscrito necesariamente en el contexto de una escuela, efectivamente nombraron muchos temas, no lo vimos adscrito al contexto de una escuela, pero perfectamente lo podemos imaginar adscrito al contexto de una escuela. Y vemos cómo se presentan oportunidades de trabajar a partir de proyectos en vinculación con temáticas que son relevantes para la vida de la comunidad, que por supuesto representan y se relacionan con patrones globales, y de manera interdisciplinaria. Desde lo que distintas asignaturas se espera que los estudiantes aprendan, y que a través de proyectos de socialización, que implican cuidar el medio ambiente, que implican aprender reciclaje, que implican aprender sobre tópicos importantes para la vida cívica como la no violencia activa, van dando grandes oportunidades de aprendizaje y nos permiten no dejar de lado la gran misión histórica que tienen las escuelas de preservar, producir conocimiento que sea importante para lo que estamos intentando construir como comunidades. Por lo tanto, aquí hay una primera experiencia que quería presentarles y quiero pasar a la segunda. No sé si me pueden volver a ayudar con la presentación y con el video. Sí, pero a continuación quiero mostrarles algo diferente. Este fue un tema muy enraizado en una comunidad geográfica, local. Y lo que les quiero mostrar a continuación es una experiencia de intercambios de cartas entre estudiantes, una propuesta educativa que se basa en un tema que luego con la pandemia terminó siendo la realidad educativa para prácticamente todos, ¿no? Si nosotros analizamos este mismo espacio que estamos compartiendo, vemos cómo nos toca estar a distancia desde distintos países y sin embargo conectados a través de esta videollamada y de esta transmisión. Este es un proyecto que conocí hace varios años y que ofrece alternativas muy atractivas para poder trabajar nuevamente en torno de proyectos globales, pero esta vez desde una mirada diferente a lo que proyectos como este proyecto en Ecuador permiten hacer. Así que vamos a ver este video, les voy a poner el enlace del video también en el chat para que lo puedan consultar posteriormente. En este video, ese avioncito de papel representa algo que quizá a muchos de nosotros nos puede haber tocado vivir en nuestra propia experiencia educativa, pero un ejercicio simple es el ejercicio de escribir cartas, de escribírselas a una persona real. En esta plataforma, yo he puesto en el chat el enlace al sitio donde ustedes pueden explorar los distintos tópicos mediante los cuales hay propuestas para que estudiantes de un colegio, de un país, intercambien cartas
con estudiantes de otros contextos, vemos que hay oportunidades no solamente de trabajar la escritura, no solamente de trabajar la lectura, sino de trabajar efectivamente la ciudadanía global, de trabajar temas sociales, de trabajar temas emocionales, y nuevamente entramos en la misma definición que en el proyecto anterior: conocimientos, competencias y actitudes y valores, como la empatía, el respeto y la paz. En la siguiente diapositiva hay un muy breve ejemplo de qué es lo que esta propuesta, este proyecto propone, el proyecto PEN-PAL. Este es un breve pantallazo, digamos, de una de las unidades que ellos proponen, que se llama El Camino a la Libertad, ¿no? Y si ustedes estudian en detalle este módulo, lo que verán es que a través de una pregunta central, ¿cierto?, de otras preguntas exploratorias, se van presentando distintos tópicos que de alguna manera van habilitando a los estudiantes que participan de este módulo para poder ir generando estas cartas, para poder ir escribiendo de manera informada, en el mismo espíritu del libro Diálogo Informado que nos presentaba el profesor Reimers, no únicamente una opinión respecto a temáticas globales que surge de la impulsividad o que surge superficialmente, sino una opinión informada, educada respecto a estos tópicos. Pero yo creo que sin duda lo más importante de este tipo de experiencias es el potencial que hay de aprender junto con otros, ¿no? Que nos lleva a esta idea de ciudadanía global, entendida como un compartir un propósito, como preparar a personas para vivir con otros, que es desde años del reporte de Lors, ¿cierto? En 1996, uno de los 4 pilares centrales de la educación que instituciones como UNESCO han defendido, han propuesto y han defendido. Entonces, para cerrar, quisiera quedarme con 2 ideas e invitarlos a ustedes a una conversación o a unas preguntas que nos permitan continuar con esta tan interesante conversación del día de hoy. En la penúltima diapositiva, si avanzamos a la siguiente, creo que lo que conversaciones como la que hemos tenido hoy nos deben invitar a hacer es a no ignorar las posibilidades que hoy tenemos por distintas razones, tanto por la crisis que se ha creado como por las oportunidades que la tecnología, por ejemplo, nos brinda, ¿cierto? La oportunidad de aprender juntos. Y esta es la gran primera idea con la que quiero cerrar esta presentación. Desafiémonos, atrevámonos a desafiarnos nosotros, a nuestros colegas, con la idea de llevar la educación para la ciudadanía global a la sala de clases, no solamente para los estudiantes, sino como una oportunidad para aprender como escuela, para generar estas escuelas que aprenden, estas comunidades que aprenden, para que en definitiva podamos aprender juntos. Y con una segunda idea, que también creo que es importante, que de ninguna manera entendamos este tipo de llamados, este tipo de propuestas e invitaciones como una invitación a olvidarnos de la enseñanza que se centra en contenidos poderosos, en habilidades que son importantes. Lo que estamos haciendo es precisamente todo lo contrario, volver a enfatizar, volver a repetir el valor, la importancia que ese conocimiento y que esas habilidades tienen, pero resignificar el propósito, el por qué estamos hoy en medio del siglo XXI, en medio de estos grandes desafíos y problemas globales, queriendo educar a los estudiantes. Necesitamos estudiantes que tengan el interés y la capacidad de conectarse con preocupaciones globales que hoy nos afectan y ser parte, ojalá, de soluciones colectivas. Para finalizar, agradecerle mucho su atención, nuevamente decir qué honor y qué reto tener que hablar después del profesor Reimers, pero finalizo con una lista de links de interés, tal como él hizo. Son básicamente 2 grandes fuentes de información donde ustedes pueden ir a buscar recursos. La primera es la página del Ministerio de Educación de Chile, donde en el apartado de Currículum Nacional ustedes podrán acceder a una gran lista de documentos, de materiales pedagógicos relacionados a la formación ciudadana y más específicamente a la ciudadanía global. Hay un buscador que les permitirá encontrar o buscar más bien los recursos pensando en distintos niveles, en distintos cursos, en distintas materias, así que altamente recomiendo que usen ese recurso para seguir profundizando y buscando más información. Y finalmente, como Ana María dijo al inicio, que exploren en la red Aprendo en Casa, dentro de los materiales de formación ética
y ciudadanía, materiales que ojalá se animen a poder implementar en sus escuelas y trabajar junto a sus estudiantes y colegas. Muchísimas gracias por su atención y nuevamente gracias Ana María por la invitación a conversar con ustedes hoy. Gracias a ti, Gustavo, de nuevo, no solo por esta participación, sino por el compromiso permanente con Aprendo en Casa, con el pensamiento colectivo, con el potenciar un ecosistema para la educación del siglo XXI, que sin duda está anclado en esa primicia que dices tú, de aprender juntos, de entender que este cambio solo es posible colaborativamente. Así que muchas gracias. Los links los vamos a ir dejando en el chat, no se preocupen por eso. Ahora nos toca ya, estamos en la última parte de esta conversación. Quiero invitarlos a que sigan participando en el sentido de que tenemos una pregunta que nos encantaría que la respondieran en el chat sobre qué competencias debieran desarrollar nuestros estudiantes para enfrentarlos de mejor manera con respecto a estos desafíos globales, ¿no? Entonces, otra vez, en relación con los desafíos globales que hemos identificado a través de la conferencia que nos dio Fernando, los ejemplos y las reflexiones de Gustavo y que ustedes también han ido comentando, ¿cuáles son esas competencias que consideran debemos desarrollar con mayor fuerza en nuestros estudiantes? Coméntenlos por el chat mientras vamos dando espacio a un panel que hemos preparado. Le pido a Fernando y a Gustavo que prendan sus cámaras y su audio. Este primer panel, o sea, primera pregunta que tenemos preparada, ya nos quedan solo la última parte de la conversación, pero tiene que ver con un invitado que representa a una de las organizaciones también de Aprendo en Casa, específicamente Educar Chile, con quienes hemos también difundido esta actividad durante la semana. Y nos va a hacer la pregunta Marco Ávila, quien es el director de contenidos y además tiene una experiencia muy importante en los temas de ciudadanía. Así que veamos esa pregunta y pasamos a las respuestas. Muchas gracias por la invitación. Y ahora mi pregunta. En un contexto rural, con una educación tradicional como es el caso del Lago Ranco, ¿cómo hacer reflexionar al estudiante y a su familia sobre la necesidad de cambiar estereotipos culturales y de género en pos a una educación conectada con los desafíos globales del siglo XXI? Muchas gracias. Muy bien, se nos dio vuelta el primer invitado, pero en todo caso, para que tengan, para poder responder esa pregunta. Fernando, no sé si tú quieras partir, esta pregunta venía justamente de una profesora que ha sido destacada por presentar soluciones para el futuro junto a sus estudiantes del Liceo Antonio Varas del Lago Ranco. Ella es Janet Campos y ganó el concurso SOLF de la Fundación País Digital, que también es parte del ecosistema Aprendo en Casa. Entonces, ¿nos quieres comentar sobre la pregunta? Sí, yo creo que en un contexto rural, como en cualquier contexto, es muy importante que cualquier propuesta pedagógica se haga cargo de dónde está y conozca a los padres y comprenda las preconcepciones que los padres tienen en lo que se va a enseñar. Lo que no quiere decir que solamente enseñe aquellas cosas que son preconcepciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos existen comunidades mucho menos abiertas a la idea de una educación global que otras. También rurales, algunas de ellas. Eso no quiere decir que uno no enseñe derechos humanos universales, sino que tiene que hacerlo con una sensibilidad y creando las posibilidades de que también los padres aprendan en ese proceso. Entonces yo creo que la respuesta a eso es que el arte del maestro es primero hacer las cosas con la humildad de tratar de entender cuál es el origen
de las creencias que tienen los padres sobre temas, los que sea, el tema de identidad de género, el tema de cambio climático, el tema de los derechos de los inmigrantes, pero comprendiendo que la escuela no es solamente un espacio que reproduce la realidad, sino que tiene que ser un espacio de anticipación de una realidad diferente, lo que puede significar desafiar esas preconcepciones que existen en las comunidades. Ahora, yo creo que ahí tan importante con cómo hacerlo es cómo asegurar que los profesores hagan ese trabajo, estén bien acompañados, que no estén solos. Y ahí creo yo que hay un gran poder, primero, de las redes de formación profesional, que permitan a profesores que pueden ser los únicos que están enseñando un tema en una comunidad determinada, entender que hay otra gente que está trabajando esas cosas en otros lugares y con quienes pueden compartir, de quienes pueden aprender, formar una comunidad de aprendizaje con ellos. Ese es un desafío que confrontamos, por ejemplo, en la organización Facing History a la que me refería, en el caso de los Estados Unidos, cuando hemos hecho un mapa de dónde están las escuelas en las que trabajamos. Y hay algunas escuelas que son unos focos rojos, en el doble sentido político, como que ahí no entran cosas que tienen que ver con educación cívica, como la plantea Facing History. Eso no quiere decir que nos olvidamos de esas escuelas, quiere decir que tenemos que tener una estrategia más sensible, más sofisticada para entrar ahí y obviamente no empezar a enseñar temas que tienen que ver con tolerancia y diversidad religiosa de la misma manera que uno la enseñaría en comunidades, digamos, más sensibilizadas a esos temas. Entonces, mi premisa es que uno puede enseñar cualquier cosa en cualquier sitio con sensibilidad y asegurando que acompaña a los profesores de maneras de hacer esto. Si tiene sensibilidad y si tiene el tiempo de escuchar, va a encontrar la manera de enseñar de una forma que no amenace las preconcepciones de la gente, que no los haga sentir arrinconados contra la pared. Bueno, muchas gracias. Eso, te quería preguntar a ti también, Gustavo, que reacciones a esta pregunta. Sí, complementar con dos ideas. Concuerdo mucho con la noción de que efectivamente las escuelas no tienen por qué ser mecanismos de reproducción de lo social, más bien debieran ser mecanismos de preservar aquello que las comunidades realmente abrazan como algo significativo para avanzar, para progresar, para hacer comunidades más prósperas y más justas para sus integrantes. Y debieran también apostar a poner la atención en aquellos elementos que deben cambiar para que la vida de todos los integrantes de la comunidad sea mejor. Y me parece que mirar a las familias y a los mismos estudiantes es clave. Las familias pueden ser la fuente de origen de información respecto a cuáles son las preconcepciones, los prejuicios que dañan, y también puede ser la fuente de información de un currículum emergente que muchas veces en las comunidades, sobre todo en comunidades rurales, tiende a ignorarse, que es el de prácticas culturales, de prácticas productivas, de prácticas sociales, que muchos de los estudiantes que provienen de contextos rurales tienden a olvidar o a querer olvidar cuando llegan, por ejemplo, a estudiar a grandes centros urbanos, pero que contienen una gran riqueza, y riqueza que puede ser de alto valor educativo. Y por otra parte, poniendo atención a los estudiantes. Hoy por hoy, debido a cambios en las tecnologías, debido al tipo de socialización digital que los jóvenes, los adolescentes tienden a tener en sus celulares, los prejuicios, los estereotipos de los padres no tienen por qué ser los estereotipos de los hijos necesariamente. Y me parece que hay en la oportunidad de darle a los estudiantes espacios de autonomía y espacios de socialización donde ellos se vuelvan sus propios maestros. También hay posibilidades de que en los mismos jóvenes podamos encontrar agentes de cambio para posibles mentalidades que no permitan a las comunidades adaptarse a las transformaciones del siglo XXI. Quisiera añadir algo a lo que dice Gustavo, para problematizar no solamente a las comunidades como fuerza conservadora, sino a los profesores también como fuerza conservadora. Hace unos 15 años tuve ocasión de ser parte de un grupo que evaluó todos los programas educativos, todas las reformas educativas de los gobiernos democráticos desde la llegada de la democracia a Chile. Y en particular estudié el impacto de los programas orientados a los grupos más marginales, más pobres. Y recuerdo en una visita a Temuco y a Concepción, donde estaba muy interesado en el tema de qué oportunidades educativas tenían las poblaciones mapuches, habían tenido dentro de las reformas curriculares. Recuerdo dos experiencias. La primera,
el gobierno había invertido muchísimo en unos programas de educación técnica secundaria extraordinaria, que habían costado un montón de dinero. Las secundarias eran una maravilla. Y había una de estas secundarias en Temuco. Y recuerdo visitando la secundaria, observar que no había un solo profesor que fuera de origen mapuche. No había un solo administrador que fuera de origen mapuche. Estando allí preguntamos, nos gustaría conocer a alguien mapuche que piense de estas escuelas. Y nos habló una líder mapuche con quien tuvo ocasión de conversar. Me dice, mire, yo le voy a explicar a usted cuál es el problema de estas secundarias. El problema es que aquí nos crearon unas carreras que están basadas en la preconcepción de que los mapuches en Chile somos ciudadanos de segunda. Aquí crearon una carrera para ser sirvienta doméstica. Aquí crearon una carrera de asistente de enfermería. Aquí crearon una carrera de asistente de tal, de asistente de maestro. Como si nuestra única labor posible fuera la de ser asistente de un chileno blanco, que es el que está supuesto a ser el grupo dominante. Y me pareció que esa profesora estaba diciendo algo muy importante, que hablaba no de la comunidad mapuche como un elemento conservador, sino en verdad de los administradores del sistema educativo. Un poco desconectados de la realidad de esas poblaciones y la ausencia misma de representación de comunidades mapuches entre quienes habían diseñado esta reforma habla, digamos, de una deficiencia de esa reforma. Lo segundo que recuerdo, hablando de este tema de la enorme discriminación que sufren los pueblos mapuches en Chile, recuerdo visitar una escuela, una de estas escuelas se llaman subsidiadas, ¿no? Una escuela privada de este señor subsidiada, y entrevistamos a este señor que era el director de la escuela, una escuela rural. Era él y su hijo los que manejaban la escuela. Y realmente escuchar a este profesor hablar de los niños mapuche era de sentarse a escribir un libro, era horroroso. Este hombre utilizaba un lenguaje como esto. Estos niños todos sus padres son unos alcohólicos y unos flojos que no quieren trabajar. Y aquí mi trabajo es educarles para que no sean alcohólicos. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo este profesor es quien está a cargo del espacio de anticipación para estas poblaciones? Entonces, la razón por la que digo esto, sabiendo que muchos de quienes nos escuchan son chilenos, es primero deseando que las cosas hayan mejorado, porque cuando yo escribí estas cosas que estoy diciendo en mi informe, y cuando las presenté y las discutí con colegas en el Ministerio de Educación, todos blancos, por cierto, que eran los responsables de la reforma, muchos de ellos se sintieron un poco defensivos, como decir, ¿en qué planeta has estado tú? No, no había estado en ningún planeta, había estado en Chile, solo que un poco lejos de Santiago. Entonces, yo creo que en este tema de hacer de la escuela un espacio de transformación, pues uno tiene que problematizar todo, a las comunidades y también a los profesores y a quienes gestionan las reformas educativas. Y tiene que preguntarse quién participa, quién tiene. Muy bien. Quería, en ese sentido, como quizás vincular con una pregunta que aparece en el chat y que me parece muy interesante porque como que recoge quizás el prejuicio permanente de cómo mantenemos y reconocemos las culturas locales y las identidades locales frente a esta necesaria mirada más global y una ciudadanía que es más, por decirlo así, transversal. Aparecen en el chat varias preguntas que van como hacia allá, como parten de la base de que se podrían oponer, siendo que me imagino que no es así, pero sería interesante escuchar las visiones de ustedes pensando en América Latina, ¿no? que estamos llegando a profesores y profesoras que están en contextos en donde la identidad cultural local es muy fuerte, pero a su vez, como también mencionaba Gustavo, producto de la globalización, la tecnologización y también la manifestación social de un malestar que está en todos lados, que no en un país en particular. Entonces, ¿cómo abordar esta ciudadanía global sin perjudicar, en caso de que así fuera, la identidad local? Reflexiones al respecto sería muy interesante porque han salido hartas preguntas que van en esa línea. Son dos preguntas y tiendo como a agruparlas primero en esta forma de interpretar la tensión que hay entre lo local y lo global, que es lo primero que dijiste, y lo segundo de la inestabilidad o las tensiones a la democracia en la región. Y ambas como un espacio donde la escuela tiene mucho que decir y ojalá mucho más que hacer. Y voy a ser muy breve. Creo, sobre todo en lo que respecta al factor de la adopción de nuevas tecnologías que mencionabas, Ana María, que tenemos que saber
Y en esta lógica un poco de avanzar en estas innovaciones, siempre con un espíritu crítico, el espíritu cuestionador del que nos hablaba recién el profesor Reimers, tenemos que empezar a hablar o a poner sobre la mesa el valor de una adopción de esas nuevas tecnologías y también una adopción de nuevos valores, del oxígeno a las comunidades, que sea intencionada y no de la que seamos víctimas, por lo tanto no una adopción que nos toque padecer. ¿Qué quiero decir con esto? De abrazar aquello que tiene sentido para resolver necesidades, abordar problemáticas que hoy son urgentes de resolver, que tienen en muchos casos que ver con cuestiones de sociabilidad, en otros casos con cuestiones de falta de productividad, de falta de oportunidades económicas, sobre todo en las periferias de las grandes ciudades, de las capitales de nuestros países. Y hablar entonces de cómo adoptamos elementos siempre desde una mirada que tiene un propósito muy claro, hacia dónde queremos ir. ¿Queremos nosotros ir determinando cuál es la dirección en la cual hay que seguir, o queremos de alguna manera dejarnos ir a la deriva y que las transformaciones nos vayan llevando para donde quiera que sea? ¿No? Me parece que ahí hay un punto que es central, y en segunda instancia creo que finalmente estamos frente a unos tiempos que llaman a profundizar la democratización de los sistemas educativos y pensar en los estudiantes como no los futuros, sino los actuales ciudadanos, unos ciudadanos quizás más jóvenes, ¿no? Pero unos ciudadanos que ciertamente tienen hoy mucha opinión, tienen hoy mucho que decir, muchos diagnósticos. ¿Y cómo hacemos entonces para que empiecen a ejercer esa responsable ciudadanía, que no solamente debemos entender como votar cada cierta cantidad de años, sino como con hacerse cargo de mejorar lo que está a su alcance? Y cómo en el ejercicio de participar en las decisiones que se toman en la escuela, de mejorar la convivencia, de mejorar la forma en la que la escuela se relaciona y se integra en su territorio. Hay tremendas oportunidades de avanzar en una ciudadanía que el día de mañana pueda resolver estas problemáticas de mejor manera. Muchas gracias, Gustavo. Voy a seguir con la siguiente pregunta, no sin antes, por temas técnicos no pudimos ver a la profesora Janet que les hizo la pregunta, perdón, pero es ella quien nos mandó la pregunta anterior, y se me fue, y que ganó el concurso Solve de la Fundación País Digital, así que ahí la vemos, agradecemos que nos haya mandado además su video, muy entusiasta, la ponemos en la foto. Pero tenemos una segunda pregunta, ahora sí, de Marcos Ávila de Educar Chile. Hola, un gusto saludarlos y saludarlas. Mi pregunta en este encuentro para Fernando Reimer es: ¿de qué manera crees, Fernando, que podemos hacer posible una identificación mucho más clara entre nuestro currículum nacional y un currículum para el desarrollo de la ciudadanía global? Entre tus recomendaciones está identificar esas oportunidades en el currículum, y para nosotros sería muy interesante saber cuál es tu opinión de cómo se hace este trabajo con las y los profesores del sistema educativo. Muchas gracias. Mira, como proceso creo que hay una cosa muy simple que se puede hacer. Primero, examinar cuáles son las competencias con las que está alineada el currículum nacional, si ellas existen, y compararlas a la luz, por ejemplo, de las competencias que están nombradas en este currículum. Por cierto, el Ministerio de Educación ha estado trabajando con este libro y entiendo que han inserto varias de estas lecciones en el currículum nacional chileno, las de los primeros grados, a raíz de una serie de trabajos que hemos hecho con ellos. De manera que creo que van a encontrar eco en gente que en el ministerio está interesada en estas cosas. Entonces, lo primero es, si ustedes quieren auditar cuáles son las competencias que el currículum se propone desarrollar, y preguntarse qué falta. Teniendo eso claro, la siguiente pregunta es mirar dentro del currículum, hacer ese ejercicio al que yo me refería, en una hoja de cálculo, nombrar todas esas competencias que son globales, que pueden venir de los mismos estándares del currículum chileno y pueden ser unos estándares potenciados con algunas otras cosas. Por ejemplo, que ustedes digan, caramba, tiene que haber tolerancia hacia diversas identidades de género, suponiendo que eso no está en el currículum. Tiene que haber tolerancia hacia o capacidad de identificar prejuicios raciales y combatirlos. En fin, empezando nombrando cuáles son las metas, uno puede después ir examinando
todo un currículum. Una de las bellezas del lugar que tiene currículum que usted puede mirar, ahí está contemplado lo que se espera que la gente enseñe y decir dónde está la posibilidad de desarrollar esto. Y a partir de ahí es fácil ver los huecos. Y yo creo que hay dos maneras en que se pueden desarrollar estas capacidades. En muchos currículums hay la posibilidad de, dentro de los estándares que están contemplados, porque son lo suficientemente generales, hacerlos más intencionalmente globales. Y una manera de hacer eso es construir, imagínense una página web en donde está todo el currículum y donde se colocan vínculos dentro de cada una de los grados que están previstos, de las secuencias que están previstos, con actividades en el nivel de detalle que lo presentó Gustavo en sus dos ejemplos, donde hay videos, donde hay lugares donde los profesores pueden decir, aquí hay recursos que pueden utilizarse para hacer más global este objetivo que ya está contemplado en el currículum. Y esa es una tarea que hemos aprendido en la pandemia, la pueden hacer un grupo relativamente pequeño de profesores que se lo planteen, ni siquiera tienen que estar en el mismo sitio geográfico, pueden colaborar en línea y producir un bien global, un bien común que le sirva a todos los profesores diciendo, aquí hay una serie de recursos. Entonces el primer punto es hacer visible dónde están las oportunidades que ya existen en el currículum para intencionalmente desarrollar global. Por cierto, este currículum, y está explicado eso en la introducción, este libro, está planteado como un cubo, si ustedes quieren, donde de una cara usted ve 5 lecciones por grado. Pero eso no quiere decir que esas lecciones tengan que ser enseñadas en una asignatura que se llama el currículum global. Usted puede tener en esta otra cara sus asignaturas, matemáticas, historias, geografía, lenguaje, y diversas de estas lecciones pueden enseñarse en distintas asignaturas. O sea, usted puede tener un currículum de 2 dimensiones, si usted quiere, donde una dimensión es la dimensión disciplinar alrededor de la cual está organizado el currículum, y otra dimensión es transdisciplinar, que tiene su propia lógica si usted ve específicamente las actividades que están previstas y organizadas de forma coherente, pero no tienen por qué ser entregadas en una asignatura separada. Yo creo que hacer eso, desde el punto de vista de organizar e identificar materiales digitales, es la parte más sencilla del tema. La parte que requiere más esfuerzo es la de desarrollar capacidades. Y yo creo que el desarrollar capacidades pasa por hacer el tipo de cosas que acaba de demostrar Gustavo con sus ejemplos, que es crear en cada escuela oportunidades de conversaciones entre los profesores, en donde pasen a lo concreto, a lo aterrizado, decir, a ver, veamos este video. ¿Qué vemos en esta práctica pedagógica? ¿Qué capacidades se están desarrollando? ¿Por qué es diferente esta práctica pedagógica a que el profesor les diera un discurso sobre lo que dice la Constitución? Y es solamente cuando las personas que están en una escuela desarrollan una claridad sobre ejemplos concretos de cómo hay que enseñar, que usted empieza a cambiar una cultura escolar. Digo empieza porque lo próximo es que los profesores se atrevan a hacerlo y que les vaya bien cuando lo hagan. Y eso a lo mejor no les va a ir bien a la primera, a lo mejor va a requerir de práctica, va a requerir de feedback, va a requerir de evaluación formativa. De manera que yo creo que la idea es plantearse un poco cuál es el punto de partida, que es la práctica pedagógica actual, la instrucción actual y el currículum actual. ¿Cuál es el punto de llegada, ese currículum si ustedes quieren potenciado? ¿Y cuál es un itinerario? ¿Cuál es una estrategia para ir del sistema que queremos al que queremos, escuela por escuela? Donde cada escuela se plantee, a eso me refería yo en los 13 pasos cuando decía, cada escuela audita su currículum y entonces se plantea un pasito más. No se plantea de una a todas enseñar el curso mundial, ese no es un punto de partida, eso lo que va a hacer es frustrar a la mayor parte de la gente diciendo yo no puedo hacer esto. Lo que se plantea es algo que sea un desafío, pero que esté al alcance, que se pueda hacer en un ciclo. Y entonces, a medida que la gente va teniendo éxito en alcanzar estos desafíos, va tomando desafíos más ambiciosos y más ambiciosos. Por cierto, esto es lo mismo que toda la literatura de educación cívica demuestra que desarrolla la capacidad cívica, ¿no? Cuando usted toma un grupo de estudiantes y está interesado en cultivar la agencia, empieza con cosas simples que están al alcance del niño y al final termina organizando a los niños para que puedan movilizarse y cambiar una ley en un país. Pero la primera tarea no es cambiar la ley. La primera tarea a lo mejor es organizarse para tener un salón limpio o para tener unas normas de convivencia que sean justas para todos, ¿no? Gustavo, no sé si quieres comentar y si no también hay una pregunta relacionada que se la dejo a los dos, pero que vino en el chat, de que si consideran entonces que este currículum, dado que es tan estricto y como de alguna manera estructurada la forma como así lo perciben los docentes al currículum en general, no
al de ciudadanía global. ¿Valdría la pena entonces desarrollarlo a través de espacios más extracurriculares? Está como la pregunta de ¿qué hacemos? Y en ese sentido el itinerario me parece una idea muy factible, además, porque paso a paso vamos dando los grandes pasos. ¿Cómo podemos abordar un cambio, aunque sea pequeño, curricular, dentro de estructuras que son más bien rígidas? Así lo perciben en Chile, Ecuador, Colombia y más. Y si esto entonces es mejor desarrollarlo a través de espacios extracurriculares, menos formales, por decirlo así. El riesgo de, en un contexto como el chileno, altamente privatizado, segregado y desigual, el riesgo de pasar algo tan importante como el desarrollo de la ciudadanía global o de la ciudadanía punto, a espacios curriculares, es que esto se traduzca en lo mismo que pasó en la pandemia, y es que algunos alumnos van a tener las oportunidades de desarrollarlo y otros no. Porque no todos los alumnos tienen acceso a las mismas posibilidades extracurriculares, por condiciones obvias de las diferencias socioeconómicas en las que viven distintos niños en Chile. Entonces yo creo que es muy importante, en el caso específico de Chile y con los desafíos específicos de Chile, transformar el currículum y transformar la escuela. Eso no quiere decir que estas cosas no puedan complementarse, ampliando, aumentando las oportunidades con otras posibilidades. Pero a ver, Chile todavía está viviendo el cargo de tener uno de los sistemas más privatizados de América Latina. Entonces, hablar de llevar estos espacios curriculares corre el riesgo rápidamente de significar, bueno, privaticemos todo esto. Y en un contexto diferente, a lo mejor eso tiene sentido. Pero en un contexto como el chileno, no estoy seguro de que eso contribuiría a desarrollar las capacidades comunes que tienen que desarrollar todos los chilenos para entenderse y para mantener una democracia, ¿no? Sí, y en ese sentido yo quisiera volver a la idea de la gradualidad, en definitiva, ¿no? Que, uno puede elegir ver el cambio desde la lógica estructural hacia abajo o desde lo que ocurre en cada sala hacia arriba. Y me parece que en este afán de buscar oportunidades más que defectos, de concentrarse en cómo en el currículum de distintas asignaturas hay temas que atraviesan transversalmente, y en cómo nos vamos desafiando en adquirir nuevos hábitos. El cambio, el aprendizaje en los adultos es ante todo una cuestión de ir modificando conductas, patrones. Eso lleva tiempo. No podemos pensar que de la noche a la mañana todos los docentes en todos los colegios van a tener la capacidad de encontrar las mismas oportunidades, de implementar de la misma manera espacios de trabajo multidisciplinarios donde a través de proyectos se aborden temas centrales en la ciudadanía global, que existen, que en el currículum amplio, que muchas veces se siente como una presión, cuando se entiende como una lista de supermercados, donde hay que ir limpiando cada ítem y listo, lo pasamos, esa misma amplitud también aumenta la probabilidad de que haya muchas oportunidades de trabajar interdisciplinariamente, pero creo que esto no se trata de correr antes de aprender a caminar, por lo tanto, creo que la gran invitación en ese cambio cultural que inicia en un primer paso es siempre a la de desafiarse a mirar el currículum con unos ojos diferentes, de buscar oportunidades de sí hacer cosas más que de no hacer cosas, y de probar gradualmente cómo podemos partir quizás con una unidad al año, una unidad en un semestre, 2 o 3 asignaturas, e ir avanzando, 5, 6 asignaturas, trabajar de esa manera permanentemente durante todo un año, ir gradualmente generando cambios en la enseñanza y en el aprendizaje, y no considerar que el llamado en este tipo de conversaciones es a grandes reformas estructurales donde de un día para la mañana vamos a esperar que todos van a tener que transformar mágicamente capacidades de enseñar la ciudadanía nacional y global, ¿no? Volviendo un poco a esa idea de también hoy los problemas globales se manifiestan en lo local. Ser buenos ciudadanos en lo local es también parte de una solución a problemáticas que son globales. Bueno, muchas gracias. Estamos ya con el tiempo encima.
Quiero volverles a agradecer a Fernando y a Gustavo por habernos acompañado. Acá hay un grupo de profesores y profesoras, directivos, miembros también de ONG, fundaciones, que están en la región con mucho interés de generar el cambio, de ser ellos también y ellas los agentes de cambio, y eso es muy interesante para esta conversación. Quiero, antes de irnos, pasarles una última invitación que tiene que ver con nuestro próximo círculo de aprendizaje. Recuerden que estos son los espacios de taller, de profundización, en donde vamos a abordar específicamente el tema de las emociones al centro, el desarrollo de forma integral, es el 18 de noviembre, ya están las inscripciones abiertas en Aprendo en Casa. Recuerden que esto es gratuito y sobre todo lo que busca es profundizar en las prácticas y mantenernos conectados con la comunidad de profesores que forman Aprendo en Casa. Misma comunidad que está presente en Facebook, en este grupo que permanentemente está en conversación. Seguimos esta conversación de hoy ahí también. Vamos a continuar reflexionando con preguntas, con ideas. Los mismos links que nos han compartido hoy día en el chat los vamos a enviar a través de nuestro boletín y también de nuestra comunidad. Así que revisen, en su correo van a recibir una encuesta sobre esta actividad. Nos interesa mucho, nos ayudaría mucho que la respondan sobre el proceso de esta conferencia, y nada más reiterar el agradecimiento a todos quienes participaron, a nuestro partner de toda esta travesía de laboratorio que es la Oficina Regional de Harvard para Chile, y otra vez, Fernando, Gustavo, gracias por su tiempo. Ya hemos llegado a las 2 horas y no queremos abusar más de la voluntad de todos los aquí presentes. Así que muchas gracias. Saludos. Gracias por participar. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias, adiós. Adiós. Un gusto. Adiós. Nos vemos en la próxima.